Vamos a tener elecciones en Alemania el 23 de febrero de este año 2025, pero parece que hay un desespero, hay una censura, todo eso. Vamos a acompañar acá al señor Mark Vidal, que va a hablar sobre eso. Muy nerviosos. El temor al ascenso de lo que denominan ultraderecha está provocando cosas como que un tribunal de Berlín obligue a X, la plataforma de Elon Musk, a facilitar los datos sobre el alcance de publicaciones, compartidos y me gusta que pudieran influir en el resultado de los comicios del próximo 23 de Mira, febrero. Mientras Europa en general y Alemania en especial digieren su irrelevancia geopolítica, el miedo a que grupos políticos que denuncian la catástrofe a la que nos están llevando los delegados del oficial se dispara. Y con miedo a perder el estatus, las reacciones cada vez son más peligrosas. Resulta que esta decisión judicial se tomó tras la presentación urgente de una denuncia por parte de dos organizaciones civiles que decían necesitar esos datos sobre el comportamiento de los alemanes en X para poder hacer una investigación que analizara el modo en el que se difunden los mensajes electorales en esa plataforma. Y salvo la AfD, ningún partido, ni de la izquierda, ni del centro, ni los denominados liberales, nadie han dicho nada. Es de locos. Quédate, porque esto es un no parar. Cada día está más claro dónde se va a establecer la gran batalla. Muchos no lo saben, muchos viven ausentes de todo esto. Pero como a ti no te da igual, no te vayas, porque lo de hoy también te interesa. ¿qué está El Tribunal de Berlín, pasando? que obliga a X a abrirse en canal, justificó su fallo señalando que esas organizaciones no pueden esperar más tiempo para acceder a los datos, pues socavaría el proyecto de investigación que están realizando en esta época electoral. De esta forma, X, que hasta el momento había ignorado esa solicitud formal de información, se ha visto forzada a asumir la responsabilidad de hacer pública de manera estructurada y fácilmente accesible toda esa información, que por cierto ya se encontraba también disponible, pero de forma disgregada. Pero lo que está claro es que estamos ante los últimos coletazos dramáticos del sistema, por controlar y determinar qué se puede decir y qué no. Últimos coletazos que seguramente serán los más efectivos y más dolorosos. Esta sentencia simboliza la firmeza de una justicia europea en general para marcar límites en la relación entre poder público y empresas privadas. Alemania, en este caso, se posiciona así, como el mayor interventor del relato. No les gusta X, no les gusta Musk y no les gusta que nadie opine sobre su política, siempre y cuando esa opinión sea contraria al discurso oficial, claro. El GFF y la Democracy Reporting International habían argumentado que X tenía el deber, en virtud de la legislación europea, de proporcionar un acceso fácilmente investigable y cotejado de información como el alcance de las publicaciones, las acciones y los me gusta. Pero eso no sería para tener idea del crecimiento de AfD, para encontrar una forma de frenarlo. Información que, por cierto, teóricamente, estaba ya disponible haciendo clic laboriosamente en miles de publicaciones, pero según ellos, en la práctica era imposible acceder porque eran muchísimos. La difusión de información errónea y desinformación sobre X es de particular interés dado el respaldo de su propietario público a la ultraderechista alternativa por Alemania, la AfD, que ocupa el segundo lugar en las encuestas detrás de los conservadores. Pero esto viene de lejos. Hace un mes, Vamos a ver acá las encuestas esas. Vamos a entrar. Acá vamos. Encuestas. Acá. Elecciones. Alemania. Acá tiene ABC. El país, ¿no? Que nunca me deja mirar nada. Acá. Mira, ese 23 horas. Deutsche Welle. Vamos. Entonces, metí anuncios. No me va a dejar ver nada. Nada. Salimos de ese. Acá. Salió 16 de febrero, mira. Entonces, ayer, la batalla por el 5% que podría decidir el próximo gobierno alemán. Entonces, FDP, lo que son los liberales y la nueva izquierda están peleando por alcanzar el 5% para poder seguir perteneciendo al Parlamento alemán. Pero quería ver las encuestas de los otros principales. Van a ver qué dice acá la decisión. CDU tiene cerca de 30% de los apoyos en las encuestas. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Partido planeó en secreto la ruptura con el gobierno tricolor. Muy bien. FDP 5%. BSW 7%. D-Link 4%.
Y el principal partido que la gente quiere frenar, AfD, eso quería ver. Vamos. ¿Dónde? No lo encuentro acá. Vamos a buscar el otro. No me deja también. Muy bien. Vamos al otro. Acá parece que tiene. Ajá. Esto también de ayer. La coalición de Unión Democristiana, Unión Social Cristiana, CDU y CSU, encabeza las encuestas para las próximas elecciones de Alemania que se celebrarán 23 de febrero, o sea, el próximo domingo. Mira. Seguido de la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, y el gobernante Partido Socialdemócrata, SPD. Muy bien, según acá la página de encuestas de las elecciones, muestras, tará. Mira, AfD tendría entonces 20%, SPD 16% y el CDU 30%. Acá tendría 20, prácticamente siempre se mantiene con 20 AfD. De una bajada, creció un poquito. Sí. Entonces, 20% posiblemente del Parlamento alemán va a ser de AfD adelante del de SPD que actualmente está en el poder, ¿no? Y por eso lo quieren frenar. El gobierno alemán ya acusó a Elon Musk de intentar interferir en el proceso electoral alemán por sus recientes tweets, o como se llamen ahora, en su red social X, en apoyo a Alternativa para Alemania, AfD, en un artículo de opinión en la edición dominical del diario Die Welt. Hasta ahora, hemos visto cómo las tensiones entre el Poder Judicial, las organizaciones civiles y la influencia política ponen a X en el centro del debate. Pero, ¿qué pasaría si la intervención estatal se convirtiera en una herramienta permanente para moldear ese discurso oficial? Digital también. La portavoz del gobierno alemán, Hoffmann, dijo en ese sentido que era necesario señalar que en el caso de Musk se trata de una recomendación de votar a favor de un partido objeto de vigilancia por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. El gobierno alemán de SPD, que está en tercer lugar en las encuestas. La AfD está en análisis. Los servicios secretos del Ministerio de Interior, de otra manera dicho. Ellos sospechan que la extrema derecha en Alemania se puede reconocer parcialmente como algo a investigar. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución en varios estados federados de Alemania considera que la AfD es un caso de extremismo que hace posible que el partido pueda ser objeto de una particular vigilancia por parte de las autoridades. O sea, hay ideas que se pueden perseguir, vigilar. Pero volvamos a la sentencia, porque esta decisión judicial alemana no solo se erige como un hito en la lucha contra la desinformación, sino que también es una señal de alerta sobre la potencial intromisión estatal en el discurso digital. La exigencia de los investigadores de disponer de datos organizados pone en realidad de manifiesto la creciente demanda de transparencia en las redes sociales, pero al mismo tiempo abre las puertas a futuras intervenciones de cualquier gobierno. Y si hasta ahora hemos visto cómo se entrelazan acusaciones, declaraciones oficiales en un clima de tensión electoral, vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si la lucha contra la desinformación se tradujera finalmente en censura digital? Pues la preocupación principal radicaría en que esta medida, a pesar de tener un objetivo legítimo en la lucha contra la manipulación electoral, al final podría ser el primer paso hacia un control total del contenido online. Resulta inquietante, ¿no? Imaginar que... Si un partido tiene el control de todo que pasa online, en el digital, siempre va a ganar. Siempre los partidos que hacen parte de esto van a decidir qué puede hablar, qué no puede, ¿no? Y van a tener control de la información. Entonces, los que vengan de afuera nunca van a poder acceder al poder. Que bajo el pretexto de de combatir la desinformación, el gobierno pueda en el futuro delimitar de manera selectiva y arbitraria lo que se entiende por información veraz y lo que no lo es durante, ojito con esto, una campaña electoral. Esta decisión polémica, se enmarca en un contexto en el que la tecnología y la política han convergido para plantear nuevos desafíos a esta democracia.
Durante años se ha debatido si la regulación de las plataformas digitales es la solución para evitar la propagación de noticias falsas, manipulaciones, o si por el contrario, esta intervención realmente lo que hace es amenazar la esencia misma de la libertad de expresión, aquello que dicen defender. La sentencia del tribunal berlinés se erige como una metáfora de una compuerta de Pandora abierta de par en par, porque por un lado la posibilidad de prevenir actos de manipulación electoral existe, por otro también está el riesgo latente de que el Estado se convierta en el vigilante permanente de la actividad digital, erosionando poco a poco, y lo estamos viviendo en muchos casos, los derechos fundamentales de todos nosotros. Históricamente, la censura y el control de la información han sido herramientas clásicas de los regímenes autoritarios. Recordamos cómo en diversas etapas de la historia ha habido gobiernos de corte totalitario que utilizaron la manipulación informativa para consolidar su poder y reprimir las voces disidentes. Esto hay muchísimo en la historia. No te las voy a recordar. La sentencia de Berlín, si bien se enmarca, ellos dicen, en un contexto democrático y con la intención de salvaguardar la integridad del proceso electoral, en realidad no deja de evocar a épocas en las que el control del Estado sobre la información era un preludio de la pérdida de libertades fundamentales. Y esta decisión en apariencia, que podría ser en apariencia necesaria para garantizar la transparencia electoral, también es el primer eslabón de una cadena que nos llevará a una censura deliberada de contenidos en las redes sociales. El argumento central de la medida, que se basa en la necesidad de contar con datos estructurados, y así faciliten el análisis de cómo se difunden los mensajes electorales en línea, en realidad nos evoca aquello que decía Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Si eso pasa en Alemania, puede ser que pase en toda Europa, y si pasa en Europa, puede llegar a otros países acá. En Latinoamérica, quizás Estados Unidos con otro gobierno, no con el gobierno de ahora, porque Joe Vance dijo que hay que dar libertad de expresión a la gente. Pero bueno, en Europa sí, podría extender a muchos países. Vamos a ver cómo seguirá pasando eso. Esta es una máxima para mí. Esta cita resuena en el presente como un recordatorio de que la protección de la libertad de expresión debe ser un pilar inamovible, incluso cuando se trata de aquello con lo que no coincides, pero ni por asomo. El argumento de los que pusieron estas demandas es que X está incumpliendo la normativa legal de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la famosa DSA, que busca que se persigan y eliminen los contenidos ilegales en redes sociales y así combatir, de esa manera, con la desinformación. Pues bien, si hasta ahora hemos visto cómo se invoca la libertad de expresión y se cuestiona a X frente a la normativa europea, ¿qué significaría que las plataformas, ojito con esto, se convirtieran en peones de una vigilancia estatal sin precedentes, que fueran sus herramientas? Pues bien, el artículo 40, apartado 12 de la ley, de esta que te decía, obliga a las grandes plataformas a conceder a los investigadores acceso sin dilación indebida a sus datos disponibles públicamente para poder analizar los riesgos sistémicos de la democracia. Este era el caballo de Troya, que ya hace tiempo denunció. Nos la colaron, pero independientemente de esta triquiñuela legal, que aprobó Europa con el beneplácito de todos los grupos, de todos, esos que dicen luchar por nuestras libertades, incluidos aprobado por la Unión Europea, entonces. La decisión del tribunal no solo envía un mensaje a las grandes tecnológicas, sino que también advierte sobre los peligros de un Estado que se precia de vigilar sin límites claros el comportamiento digital de sus ciudadanos. La historia nos enseña, y es muy sabia, que si bien los reguladores o la regulación puede ser necesaria para evitar la manipulación, no digo que no, también debe estar acompañada de salvaguardas que protejan la libertad de expresión, la autonomía en la investigación, pero que no nos tomen el pelo. Si la AfD tuviera una intención de voto residual, de esto no hablaría ni Dios. Esa es la señora Liz Biden, que es la líder de la AfD y que puede llegar a formar gobierno si CDU cede, porque también hay un acuerdo en Alemania de que ningún partido pueda formar un gobierno juntamente con AfD. Vamos a ver qué pasa ahora si CDU queda en primero y después queda en segundo, AfD en tercer lugar, queda SPD. Vamos a ver qué va a pasar, si CDU se va a unir a SPD o va a preferir o va a unirse con AfD. El problema es que la formación de Alice Weidel va segunda en las encuestas y podría llevarse 1 de cada 4 votos de los alemanes. Y eso lo van a pelear. Lo van a pelear con todo. Y los alemanes me parece que están bastante enojados con todo lo que está pasando porque últimamente ha crecido un montón de ataques de gente que viene de otro lado, principalmente de Medio Oriente, y hacen cosas que no tienen sentido, ¿no? Esos ataques que pasan en Alemania. Entonces puede ser que eso dé bastante votos a AfD. Pero esto no va de si estás de acuerdo con ese partido o no. Da igual. Esto va de libertad de expresión y de poder hablar sin miedo a que te identifiquen cuando tú no quieres que así sea. Porque a menos que unas declaraciones implicaran insultos, calumnias o incitación al odio, deberían estar protegidas por la libertad de expresión. Eso es lo mínimo, ¿no? La ONG Lobby Control ha llegado a examinar, ojito también, si la entrevista en directo que tuvo Musk y Weidel en X hace unas semanas podía contar como donación ilegal al partido. De hecho, acusan a Musk de modificar el algoritmo para...
donación. Una entrevista. Mira, si va a cuidar eso, no puede hablar con uno, no puede hablar con otro. Tenemos un problema grave. A que los alemanes vean en su feed de X más veces que otras cosas la entrevista, más que otro contenido cualquiera. La idea de que un gobierno puede decidir cómo gestionar una plataforma privada a alguien es demencial. Y estarás pensando que cómo se puede apelar a la libertad de expresión que el Tratado Europeo garantizaba. Ya, pero es que igual no lo garantizaba. En Europa hay límites que en los Estados Unidos no tienen, por ejemplo. Aquí hay límites a esa libertad de expresión, lo cual es un contrasentido, ¿no? Límites a la libertad de expresión. Si nos fijamos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, existe libertad de expresión, pero esa libertad de expresión puede limitarse, ojo, mediante leyes relacionadas con la garantía de un valor social diferente. Y ahí es donde vienen los derechos de los demás, la salud pública o la democracia. Su democracia, esa que se conforma solo con partidos, listas cerradas, poderes sistémicos y violencia del Estado. Hasta ahora hemos visto cómo se debaten los límites de la libertad de expresión, ¿verdad? Es lo que te estaba explicando. Y se cuestionan los criterios de censura en Europa, pero lo que viene ahora es todavía más dramático. ¿Qué pasaría si el precio de la seguridad digital fuera la pérdida de la identidad y del pensamiento libre? Hace más de 3 décadas escribí una carta. Yo solo era un joven aficionado a la ciencia ficción y decidí que el destinatario sería yo mismo 30 años después aproximadamente. Al abrirla me di cuenta que el mundo era más libre por aquel entonces, por muchas razones. Hemos perdido muchas cosas y se han levantado muchos muros invisibles. Y no lo entiendo. ¿O sí? Tal vez eso explica muchas cosas. Al igual que en los mercados, donde una competencia sana genera mejores resultados, en el ámbito de las ideas sería esencial proteger el derecho a disentir, a cuestionar la autoridad. Pues resulta que la falta de esa capacidad para confrontar estas opiniones lo está empobreciendo todo. Esta sociedad ignorante ignora que es ignorante. Por eso, independientemente de que pueda utilizar esa libertad de un modo u otro, incluso alguien pueda utilizarla para decir cosas absolutamente contrarias a lo que yo pienso, incluso aunque utilice esa libertad para insultarme o para criticarme, incluso así, defenderé siempre el derecho a quienes no quieren mostrar su identidad al pronunciarse. La excusa es que unos pocos utilizan esa libertad en contra de la democracia. Pero la democracia no puede defenderse con su ausencia. Es más, la idiotez de unos cuantos no debería ser motivo para reducir los derechos del resto. Vienen tiempos en los que, en nombre de la democracia, se va a limitar la libertad. Y muchos ni se preguntarán qué supone, porque el relato oficial encajará con su opinión en ese momento. Pero habrá un día que se darán cuenta que no podrán decir lo que piensan, porque ese relato oficial, si ha cambiado de bando, ya no les permitirá decir nada. Entonces vendrán los lamentos. Por eso, menos lamentos y más mala hostia. Seguimos. Qué bueno, y pareció bastante interesante. ¿Cuál sería el límite de la libertad de expresión para que sigamos en una democracia, ¿no? Porque, bueno, si limitamos la expresión, puede ser que estemos limitando la propia democracia. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. La desinformación se combate con información, no con censura. Censura para favorecer el discurso único. Vaya con Alemania volviendo a las viejas costumbres del pasado. Jody Vance le dijo en la cara apenas ayer que deje de joder con eso, que se dedique a hacer cosas importantes y no a controlar la libertad de expresión. Qué bien se las cantó Vance hoy a estos burócratas. Vamos a ver si encontramos el video de acá de Jody Vance hablando de eso. Jody Vance, libertad de expresión en Europa. En Europa. Vamos a ver si encontramos este video. Muy grande, acá quería la parte nomás. Pero en respalda, acá, no, creo que es, mira, no tengáis, vamos a ver esa parte. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia. La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, It's not China, it's no es China, no es ningún otro actor. not any other external actor. And what I worry about Lo que me preocupa es la amenaza desde adentro. ¿Qué amenaza sería esa? is the threat from within. The retreat El retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores of Europe from some of its most fundamental values, values shared más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos. with the United States of America. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their mind.
Ah, pero quería más de él. Acá dice, la libertad de expresión retrocede en Europa y una mayor, representa una amenaza mayor que la agresión militar. Diese Demokratie wurde vom Mira el ministro alemán acá. US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin in Frage. Pero quería él hablando, ¿no? No quería así. O dijo el periodista acá, bueno, pero me gustaría escucharlo directamente. Eh, valores, acá. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia Bueno, pasar of adelante. Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. And Está abajo, ¿no? Voy a aumentar un poquito acá. Listo. Oh, en Gran Bretaña y en toda Europa me temo que la libertad de expresión está en retroceso. Lo dije claro, vamos a poner. the United States of America. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. In Washington, there is a new sheriff in En Washington hay un nuevo sheriff y bueno, vamos a luchar contra eso, la falta de libertad de expresión. town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very Bueno. Espera, ¿han prohibido qué? have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Bueno, dijo con todas las letras bien claro que Europa está retrocediendo en respecto a la libertad de expresión. Hay un retroceso y que ellos están luchando por todo eso. Muy bien. ¿Qué piensa usted? ¿Está fea la cosa en Europa y eso puede llegar a pasar en todo el mundo? ¿Estados Unidos está luchando a favor de la libertad de expresión? ¿O realmente hay que limitar porque, bueno, hay AfD, todo eso, sería un partido muy peligroso y por eso hay que limitarlo? Me gustaría saber. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.